campesino, sector campesino. Lo hicimos desde los años, la investigación inicia la recuperación desde el año 1920, sitio como es el departamento de Córdoba, donde los campesinos inician un proceso de marchas y reclamaciones de sus derechos. Entonces es importante y por qué lo escogimos y quisimos hacer el trabajo en este sector. El sector campesino es un renglón muy importante en la economía de Colombia. Por eso, y como estudiantes, quisimos resaltar este trabajo que hacen nuestros campesinos y no dejar sin escudriñar un poco más lo que ha venido sucediendo en este sector. El sector campesino se vino desarrollando, se vino dando auge y abriendo brechas desde esta época de 1920, gracias a estos campesinos que tomaron esa decisión de organizarnos, de organizarse y iniciar un proceso de reclamaciones de sus derechos, llevando a que hoy en día tengamos un sinnúmero de organizaciones en defensa, en mejoramiento de nuestra productividad, en mejoramiento del campo. Gracias a la toma de decisiones se ha ganado espacios grandes, como las políticas agrarias que el Estado hoy en día tiene, grandes inversiones en el sector agropecuario, mejoramiento de vías que son y entran a ser parte del proceso político de participación de la democracia colombiana, donde el sector campesino no ha sido ajeno a estos cambios, a esta modernización. Porque en esta década se presentaron muchos hechos que siguieron afectando la calidad de vida del sector campesino y a su vez también se originaron movimientos y focos de protesta y lucha exigiendo un reconocimiento como protagonistas de la sociedad colombiana y propiedad en sus tierras. Los campesinos venían siendo tratados como esclavos, sus derechos eran vulnerados y es en el año 920 donde los campesinos deciden unirse para defender y reclamar sus derechos como campesinos, donde nacen las primeras organizaciones de campesinos. En este tiempo se empieza a ver los pequeños campesinos como una fuerza organizada solicitándole al Estado colombiano los derechos de ser propietarios de tierras para hacer exigencia en el tema de los salarios, condiciones dignas de trabajo y de vida. De estas marchas campesinas nacen después un sinnúmero de organizaciones campesinas, luego las confederaciones de campesinas, los sindicatos de otros obreros campesinos, entre otras, llegando a conformar la Federación Campesina e Indígena de Colombia, la cual años más tarde llamarían la Confederación Campesina e Indígena. Desde esta época se inician las marchas en reclamación y exigencias al Estado colombiano por las condiciones del sector campesino, entre ellas la caída del precio del café, quien movía y mueve aún la economía de nuestro país. La dichosa ley del 100 del año 1944. Es así como en esta época se dio en detrimento de los campesinos la transformación de la agricultura nacional. Se produjo el efecto de ciervo sin tierra. Se presentó el auge de la construcción de obras públicas y nuevas industrias, causando desplazamientos masivos del campesinado y presentando escasez de este en el campo. Para la investigación. Se seleccionó la zona de Córdoba y sus alrededores porque representaron hechos muy particulares tanto en su economía como en la afectación campesina de la época. También se identifican personajes y movimientos sociales locales muy representativos y que dejaron un legado para que siguiera la protesta y lucha por los derechos campesinos del sector y del país. En Córdoba, como en toda la zona atlántica, se presentó el latifundio ganadero que desplazó la mayoría de actividades agrícolas que movían su economía. Esto mediante la explotación de tierras provocó la subernación de campesinado, pues a solo siembra de pastos. Se presentó el concierto o endeude, se establecieron las investigaciones extranjeras, se
proponían batallones armados para contrarrestar las protestas y comprueban a las autoridades políticas y armadas de la zona, financiándolas en pro de sus intereses. El alambre de púas era el método para escapar grandes extensiones de tierra. La ley de los tres pasos, colono, finquero y hacendado, que nació y se estableció la matrícula, la deuda, el trabajo libre a jornal y presentación de servicios a las haciendas y aspectos crueles y degradantes, pues como las torturas. Que enmarcan la lucha campesina en la década de 1920 son varios. Primero, se realizan las primeras organizaciones campesinas y posteriormente se crea la Confederación de Campesinos e Indígenas. También se da la Ley 74 de 1926, donde se expropian muchas tierras que no eran cultivadas y se ataca directamente a todo el campesinado de la época. También se da la migración a la ciudad de grandes masas de campesinos en busca de un salario más digno y de mejores condiciones de vida, para emplearse en temas de industrialización y de construcción de vías. En 1928 nace el Partido Agrario Nacional y también el Partido Socialista Revolucionario. Y en 1929 se da la Gran Depresión y la caída de los precios internacionales del café. Esto genera un desempleo altísimo en toda la población campesina y se disminuye su calidad de vida. En el marco de investigación determinada, nuestra población afectada es la del sector campesino, quienes a comienzos del siglo XX sufrieron muchas luchas territoriales por tener acceso y control a espacios geográficos estratégicos. Esto debido a los intereses de carácter político y económico que habían en esa época. Estas áreas no solamente tenían un valor importante por su función productiva, sino que a futuro serían áreas de disputa entre transnacionales, administraciones locales y por ser áreas de paso y de poblamiento. Bajo este concepto, estas tierras entrarían en una dinámica de concentración que para nuestro caso se reflejaría en una lucha por acceder y mantener el control y dominio sobre estos territorios. En Colombia, alrededor del 23% de la población está ubicado en el sector rural, siendo uno de los principales pilares de nuestra sociedad. Vamos a hacer un análisis bajo el concepto de cultura política y sus tres variables: conocimiento, identificación y evaluación. A lo largo de la historia es notorio cómo los campesinos han sido desconocidos, sus derechos han sido vulnerados y las fuerzas políticas han ejercido su posición dominante frente a ellos. La falta de educación, información y tecnología han sido determinantes para que eso suceda. Siguiendo con la identificación, podemos ver que no es positiva. Cada vez es más lejana la idea de que un dirigente político luche en favor de las reformas agrarias. Actualmente son solo peones dentro de un juego democrático para alcanzar el poder, para después ser olvidados. Por último, la evaluación, que aunque es notoriamente negativa, es un arma a favor del sector campesino, puesto que de ahí basan las grandes manifestaciones, paros y huelgas en pro de reformas que favorezcan el desarrollo rural y son su única herramienta para llamar la atención de la sociedad. Sin embargo, hay mucho camino que andar y obstáculos que vencer. La falta de educación, salud, vías de acceso y servicios públicos de calidad, mejorar las condiciones arancelarias, disminuir los insumos necesarios para la producción, son factores decisivos para que nuestro campo surja y sea altamente competitivo frente a otros mercados. Debemos poner nuestros ojos en él para así lograr darle la fuerza que hoy en día necesitamos.